así vamos a iniciar el primer tema de esta tarde, y es que la discapacidad es un problema de salud mundial que no ha sido resuelto. De hecho, afecta la calidad y expectativa de vida de las personas que lo padecen. Es por eso que el día de hoy contamos con nuestra experta, la doctora Gabriela Zapata, cirujana bariátrica y metabólica, quien nos ayudará a establecer detalle a detalle qué aborda esta enfermedad, iniciando, por ejemplo, ¿qué es la diabetes? Mi querida doctora, bienvenida, guapísima, como siempre, este es su espacio. Hola, mi Steffi, muchísimas gracias. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se produce por insuficiencia de insulina o porque la insulina no logra hacer el efecto que debería para poder disminuir los niveles de azúcar en la sangre. El páncreas es un órgano que está justo en esta zona detrás del estómago y tiene unas células que se encargan de producir esta hormona. Cuando estas células no existen o no funcionan de manera adecuada o producen mucha insulina o mucho de esta hormona, llega un punto en el que se cansan a veces. Okay. Y quizás existen tipos de diabetes. Justamente, entonces tenemos 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que generalmente se produce cuando estas células beta no producen la suficiente cantidad de insulina y se da por lo general en niños o en la adolescencia. Puede presentarse en la edad adulta, pero no es lo habitual. Entonces, en esta diabetes, el paciente generalmente necesita insulina para poder tener un tratamiento. Tenemos la diabetes gestacional, que es la que se produce cuando estamos embarazados. Entonces, cuando la mujer se embaraza, tiene niveles de azúcar muy altos, la insulina no se produce o no funciona de manera adecuada y entonces se da la diabetes gestacional. Esta diabetes le expone a la madre a un riesgo mayor de tener diabetes después en un futuro cuando se dé el embarazo y le expone también al bebé a tener diabetes en la infancia o a que crezcan bebés muy grandes que no deberían, entonces también generalmente nacen por cesárea. Y el otro tipo de diabetes es la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común. El 90% de diabetes o de casos de diabetes son pacientes que tienen diabetes tipo 2. Esta diabetes se asocia mucho a la obesidad. Es una diabetes donde el páncreas sí produce la cantidad de insulina que debe, pero a veces esta no hace el efecto que debería o no funciona de manera adecuada o no puede funcionar como debería. Entonces llega un punto en el que el páncreas se va cansando hasta que se agota y ya no produce más insulina. Y en ese momento los pacientes ya no solo se pueden controlar con medicamentos, sino que necesitan también colocarse insulina. Doc, y quizás esta diabetes tipo 2 es la que está directamente asociada con la diabetes. Bueno, este es un término súper interesante, la diabetes. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos hoy por hoy, yo creo que 2 pandemias mundiales. Si nosotros sabemos que alrededor de casi 9 billones de dólares, es decir, el 9% del gasto médico en salud mundial, está direccionado a tratar pacientes que tienen diabetes, y sabemos que la diabetes y la obesidad se relacionan de manera muy estrecha, entonces entendemos que esto es un problema de salud mundial, no es un tema de una enfermedad chiquita que está por ahí. Mientras más obesidad existe, hay más personas que desarrollan diabetes porque está ligada la una con la otra. Entonces puede ser que esto haya hecho, sea una de las causas por las que existe cada vez más pacientes que tienen estas enfermedades y al fusionarse una con la otra, entonces sale este nuevo término de la diabetes, que es lo que se está hablando hoy por hoy como una nueva epidemia mundial. ¿Cuáles podríamos decir que son las señales de advertencia, esas banderitas rojas que presenta nuestro organismo para de esta manera nosotros poder buscar ayuda? Bueno, Steffi, nosotros tenemos varios síntomas, podemos decir. Aquí hay algo que es importante recalcar. 1 de cada 2 pacientes que tiene diabetes no tiene síntomas. Entonces, por eso la diabetes también es una enfermedad que va como silenciosa, que no se presenta de manera abrupta. Y muchas veces los pacientes ya tienen una insuficiencia pancreática mayor y necesitan un tratamiento quizá un poco más agresivo. La enfermedad ya no es tan fácil de mantener, a veces solo con antidiabéticos, a veces necesitan insulina. E incluso el control se puede hacer más difícil. Los pacientes generalmente tienen más sed de lo habitual, pueden tener más hambre de lo habitual, van al baño y orinan mucho y más cantidad, más frecuente de lo que orinaban habitualmente. Pueden tener a veces visión borrosa, sensación de mareo, de fatiga, amortiguamiento en las extremidades, pero tampoco son síntomas que se presentan de manera categórica. Como digo, no siempre se presentan y no todos se presentan. O puede llegar a ser silenciosa. Y asimismo existen factores de riesgo que pueda perjudicar de una u otra manera pues, a nuestro organismo. Claro que sí, aquí es importante y fundamental la parte genética. Siempre la parte genética juega un papel importante en las enfermedades que nosotros tenemos, pero los hábitos son el otro pilar. Nosotros sabemos que una dieta rica en
azúcares, rica en comida ultraprocesada, rica en grasas, un paciente que es muy sedentario, que no realiza ejercicio físico, se expone más a este tipo de enfermedades. Entonces sí hay que tener un cambio de hábitos o un cambio de estilo de vida donde nos cuidemos de mejor manera para tratar de evitar al menos los factores que son prevenibles. Y aquellas, estamos hablando también de consecuencias y complicaciones que se pueden hacer crónicas, Doc, en este tipo de enfermedades. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura. Entonces, un paciente que tiene diabetes, por supuesto, va a tener ciertos síntomas o va a tener efectos secundarios a largo plazo. Uno de ellos, los vasos sanguíneos, van teniendo ciertos daños, entonces los pacientes pueden tener accidentes cerebrovasculares, pueden tener infartos a nivel cardíaco, porque se va dañando el vaso sanguíneo como tal, pero también se dañan los nervios. Entonces son pacientes que tienen neuropatías, pueden tener neuropatías en las extremidades, a veces dejan de sentir como deberían sentir habitualmente y cuando se lastiman es difícil también la cicatrización, entonces esto les lleva también a tener amputaciones, las famosas amputaciones que van de manera progresiva muchas veces porque el muñón no termina de cicatrizar bien. Pueden tener también a nivel de los ojos ceguera, retinopatía diabética, los ojitos se van dañando y esta ceguera no tiene una cura. Pueden tener a nivel renal una insuficiencia renal porque los riñones dejan de funcionar de manera adecuada. Finalmente, cuando tienen insuficiencia van a tener que necesitar diálisis o van a estar expuestos a un trasplante renal. Entonces, la diabetes es una enfermedad que compromete muchos órganos del cuerpo y que poco a poco, por ejemplo, un paciente que tiene cálculos de la vesícula y le da un cólico biliar, no siempre va a la emergencia cuando debe ir, porque los síntomas no se presentan, porque no sienten, porque no tienen un dolor clásico como deberían tener. Entonces, generalmente los pacientes van cuando la vesícula está necrótica, cuando ya tiene un proceso más avanzado. Entonces, todo esto hace que sea una enfermedad crónica de difícil control y que genere daño a nivel de todo nuestro organismo. Por eso mismo estamos hablando de que también la obesidad se ha convertido en una pandemia que ha sido difícil de controlar. Pero ¿cuáles son las recomendaciones que usted como experta les podría dar a nuestros espectadores? Yo creo que la parte fundamental siempre va a ser la educación. Si nosotros sabemos que el paciente que tiene una enfermedad como la diabetes necesita cuidar o tener su autocuidado, entonces la mejor forma va a ser educando al paciente para que él sepa qué debe hacer y qué no debería hacer. Cambios en la dieta, como hemos hablado siempre, cambios en los hábitos, actividades al aire libre, evitar estar mucho en pantallas, porque esto también nos favorece a que hagamos menos ejercicio, a que tengamos una vida sedentaria, favorece a la obesidad. Se ha visto que los pacientes que se operan tienen un éxito o una remisión de la enfermedad a largo plazo. Lógicamente, con una manga gástrica, digamos que a 5 años tienen el 30%, con un bypass del 50%. Las derivaciones biliopancreáticas poco se hacen, son cirugías más agresivas. Quizá tienen una remisión hasta el 70%, pero si nosotros tenemos un cuidado, después de una cirugía en pacientes que tienen obesidad, lógicamente, después de una cirugía, tenemos un cuidado adecuado con el endocrinólogo, tenemos un cuidado de dieta y ejercicio, el paciente posiblemente puede salir de esta enfermedad y que no regrese, o al menos ya no necesitar insulina y mantenerse solo con antidiabéticos orales, lo cual es ideal para tener un mejor control. Entonces, la parte fundamental, el lunes fue el Día Mundial de la Diabetes. Esto se genera o se creó por la Organización Mundial de la Salud para concienciar a la gente, para que los pacientes tengan más información, tengan acceso a una medicina preventiva. Siempre el éxito de la medicina va a ser prevenir. Ya el tratamiento obviamente hay que darlo y está ahí siempre, pero el éxito es la prevención. Justamente, Doc, eso es lo más importante y ese es el mensaje con el que queremos llegar a todos ustedes. Pero si usted está presentando alguno de estos problemas y está buscando a la mejor cirujana bariátrica y metabólica, le tengo este dato. La doctora Gabriela Zapata, con más de 15 años de experiencia en el manejo de pacientes bariátricos, cuenta con un perfil como una de las mejores cirujanas especializadas en cirugía bariátrica y metabólica. Las ramas de la especialidad de la doctora Zapata incluyen la cirugía general laparoscópica, bariátrica y también endoscópica. La puede encontrar en redes sociales como @doctora Gabriela Zapata J, contactarla a través del 098-455-4535 y también encontrar información más detallada en su página web. Doc, muchísimas gracias por estar aquí en el set de Doctor TV. Definitivamente un tema muy importante que usted nos trae a colación en este día. Sí, Steffi, no se olviden, es súper importante la prevención de las enfermedades, así que infórmate si tienes diabetes, cuida tu salud, anda al médico para prevenir y ten un manejo multidisciplinario. Es súper importante el manejo que sea en conjunto entre varios médicos, ¿no? Cada uno por su lado, para que de esta forma el paciente tenga un tratamiento efectivo. Muchísimas gracias, mi querida Doc.
Nos vamos con esto a un pequeño corte comercial, pero enseguida volvemos con más información de la mano de los mejores especialistas aquí en Doctor TV.